Hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Te saluda el pastor y profeta Obed Arriaza desde el Centro Apostólico Casa de Gloria, aquí en la nación más hermosa, la nación de Guatemala. Bienvenidos, estás en tu casa. Quiero compartir, tal como dice el link, cómo poder vencer los pecados. Pero para entender qué es el pecado, debemos ir al original. Y la palabra pecado significa errar el blanco, fallar, cometer una transgresión. Sí, quiero hablarte de este punto, de la experiencia que Dios me ha permitido tener en cuanto al vencer el pecado y cómo se siente uno, pues, después de haber pecado. Porque tenemos que hablar con claridad, tenemos que hablar acerca de lo que nos pasa y dar testimonio de cómo podemos vencer o cómo hemos vencido este pecado, ya que no es grato caer en este pecado, aquel o aquello. No voy a hablar acerca de los pecados como tal, porque pecados hay de sabores, de colores y de tamaños. Para no profundizarlos, sino lo que queremos es comprender cómo poder vencer este tipo de pecados, ya que lastimosamente tu servidor muchas veces fue vencido por el pecado y no pudo vencer el pecado tal como cual así se dice. Número uno, nos hace sentir mal, nos hace sentir dos, incapaces. Número tres, inservibles, inútiles. Y ahí es donde el cristiano, los hijos de Dios, no damos los pasos a continuar avanzando porque nos sentimos tan mal, nos sentimos tan decaídos, nos sentimos tan frustrados, inútiles en el sentido de que no podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Y eso nos hace sentir que es mejor ya no seguir. Porque, Dios mío, voy a jugar con Dios. Es la mayoría de cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido. No sé de dónde hemos aprendido que jugamos con Dios, pero nadie puede jugar con Dios. Lo que sí hacemos es comprender bien exactamente qué es pecar y que nosotros mismos debemos de poder vencer. De hecho, la Biblia nos habla que el pecado no viene sin causa. El pecado no es un asunto de casualidad, no, el pecado tiene que ver con planeamiento. El pecado viene cuando dejamos anidar esa clase de pensamientos sobre nuestra cabeza y empezamos nosotros a planificar el hacer esto, el hacer aquello, el hacer aquí y hacemos todo tipo de cosas para llegar a consumar ese pecado. Tal como el apóstol Pablo lo dice, la planificación del pecado da como consecuencia la muerte, da a luz la muerte. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque no podemos toda la vida permitirnos el seguir pecando. No podemos permitir toda la vida continuar pecando, dañándonos no solamente en nosotros, sino la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos ha dado la capacidad de poder vencer este pecado, cualquiera que sea. Cualquier pecado puede ser vencido. Sí, lo escuchaste muy bien. Y te lo quiero volver a repetir. Todo tipo de pecado puede ser vencido, cualquiera que sea. Pero debes de comprender esto, que está en ti el poder vencerlo y en nadie más. No está en la oración que haga alguien por ti, mengano, fulano. Eso puede ayudarte un poco, pero no va a vencer el pecado que muchas veces hemos llevado consecutivamente. El pecado solamente se vence con una guerra de primera mano, una guerra personal, de hombre a hombre, por decirlo de cierta forma, en un sentido figurado y en un sentido de símbolo. Nadie puede pelear esta batalla excepto tú y el pecado. Y el pecado debe ser sometido, el pecado debe ser rendido, el pecado debe ser vencido por nosotros. ¿Cómo se vence entonces, Obed, el pecado? El pecado se vence únicamente estando conectados al Padre Celestial. Si nosotros no nos conectamos con el Señor, no estamos enlazados, no estamos vinculados con Él, nosotros seremos presa fácil, seremos personas fácil de derrotar. Cualquiera de estas situaciones va a venir a nuestra vida y vamos a cometer la falta de cometer ese pecado por no estar constantemente en la presencia de Dios. Y es que estar en la presencia de Dios crea un campo de fuerza, aunque tú lo veas de una forma infantil como me estoy expresando, pero sí es cierto, crea una barrera que te hace invencible, hace que los dardos del enemigo que vengan sean constantemente apagados por la fe, debido a que la oración está ligada a la fe.
Aquel que deja de orar está manifestando su falta de fe en Dios, y por ende ese escudo de la fe no puede apagar los dardos del maligno que están viniendo a su vida y lo están desviando por un camino que no es el camino del Señor. La forma de vencer el pecado es sometiéndonos a Dios, resistir al diablo. Nadie puede vencer a Satanás si primero no se somete a Dios. Someterse tiene que ver con humillarse, tiene que ver con rendirse, tiene que ver hacer con el morir a mí yo, a mis deseos, a mis necesidades carnales, almáticas, y ir a la presencia del Señor y someterme allí. Cuando yo me someto a Dios, yo puedo someter al enemigo. Quiero volver a repetir este código. Cuando me someto a Dios, solamente así podré someter al enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque como te decía, creas una esfera de protección alrededor tuya a través de tu sometimiento, a través de tu búsqueda. Te estás conectando, te estás cargando, te estás llenando del poder de Dios, de su presencia, de directrices a través de la oración. Aquel que se desconecta de la oración automáticamente se está desconectando de su fuente, que es Dios, de la fuente de poder, de la fuente de autoridad, que es Dios, y automáticamente empieza a menguar, a descargarse. Sencillamente se encontrará sin las fuerzas para poder vencer a su enemigo, y el enemigo vendrá con todo ímpetu a querer destruir su vida. ¿Cómo se vence el pecado entonces? Número 1, únicamente orando, sometiéndonos a Dios, recibiendo de su poder, recibiendo una llenura de su espíritu, para que no quede nada sin estar lleno, para que el enemigo no pueda ni tenga la capacidad de poder llenar algo en nuestra vida o colocar algo en nuestra vida para que nosotros no seamos afectados. Bendiciones a ti y a toda tu casa. La forma de vencer el pecado, cualquiera que sea, es sometiéndote al Señor. Si no te sometes, serás sometido por el enemigo. Es mejor que nos sometamos voluntariamente al Señor y no que el enemigo nos someta. Yo me cansé de vivir sometido por el pecado. Yo me cansé de vivir sometido por el pecado inmundo que me separa de Dios y me hace sentir miserable, inútil. Te invito a que tú lo venzas también, sometiéndote a Dios. Acercaos pues al trono de la gracia para el oportuno socorro, dice el Señor. Antes de cortar esta transmisión, dale pulgar arriba, suscríbete por favor y compárteselo a alguien más que necesita escuchar esto. ¿Cómo vencemos al pecado? Solamente sometiéndonos en el Señor.